El jueves 6 de agosto de este año, una niña de 16 años fue encontrada muerta, con su cuerpo fragmentado, enterrado y distribuido en 3 contenedores bajo el comedor de la casa de un hombre llamado Hugo Bustamante. Un doble homicida, encarcelado en el año 2005 por haber degollado a su conviviente y por estrangular hasta la muerte al hijo de ella, de solo 9 años. En esa oportunidad fue condenado a 15 y 22 años de presidio, pero fatalmente quedó en libertad al cumplir solo 11 de estos, cuando en el año 2016 postuló a una simple salida dominical, a pesar de la evaluación desfavorable realizada por el personal especializado de Gendarmería. Su prontuario era incluso más antiguo. En el año 89, Bustamante ya había sido sentenciado y condenado a 10 años tras haber cometido 9 delitos de robos en lugares habitados, siendo liberado luego de cumplir solo 6. Hablamos del horrible caso de Ámbar Cornejo, una joven de la Quinta Región que ese fatídico miércoles 29 de julio salió desde la casa de su tutora para ir en búsqueda del dinero que su padre transfería mes a mes a su madre, Denise Llanos. Pero ese día todo sería distinto. Denise enviaría a su hijo menor, hermanastro de Ámbar, muy temprano en la mañana a su colegio a retirar una caja de mercadería, la que a esa hora nunca se entregaba. Convenció a Ámbar de entrar en la casa de Bustamante, poniéndola frente a este. Desde ese momento, Bustamante dio rienda suelta a sus más bajos instintos, violaría y daría muerte a la menor a vista y paciencia de su madre, hoy formalizada por parricidio en calidad de autora. Muy buenas noches a todos, soy Carlos Collado y esto es Top Policial. Top Policial. Revisamos los casos desde una mirada con experiencia. Lo invitamos a disfrutar nuestro programa Top Policial. Pero muy buenas noches a todos nuevamente. Gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa de Top Policial. Ya hemos hecho una pequeña introducción a nuestro tema de hoy y obviamente quiero presentarles a las personas que hoy día obviamente ya no necesitan una presentación, pero siempre es importante hablar de ellos y presentarlos como corresponde. Está conmigo mi querido amigo, abogado penalista Donaldo Duque. ¿Cómo estás, Aldito? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un agrado saludarte, querido amigo, y espero que hoy día salga un gran programa. Margarita Rojo, mi querida amiga, ¿cómo estás? Saludarlos y como tú lo has dicho, somos parte de este equipo, de este gran equipo. Y también te quiero saludar porque hoy día es un día muy especial para ti. Hoy día es tu cumpleaños, así es que para que las personas que nos están escuchando también sepan, así es que es una gran felicidad saludarte, una nueva vuelta al sol. Así es que muchas bendiciones y mucho éxito, querido Carlito. Gracias, Margarita. Tanta vuelta al sol, ya estamos medio mareados. Bueno, son 47 años nada más, todavía me falta por madurar, todavía me falta por crecer. Bueno, crecer yo ya perdí la fe de crecer, pero por lo menos madurar quizás. Gracias, Margarita. Bueno, queridos amigos, yo quiero hoy día, vamos a construir un poquito el perfil, vamos a comenzar quizás desde un inicio. Quiero conversar con ustedes desde la pregunta más simple. ¿Quién era Hugo Bustamante? ¿Cómo opera una mente básicamente de un psicópata, Margarita? ¿Cuál es la forma? Bueno, Carlitos, yo creo que una de las cosas que lamentablemente cuando uno detecta a un psicópata, lo más increíble de todo esto es que un psicópata
es una persona que es reincidente, o sea, el psicópata no tiene cura, no se puede curar, no se puede sanar de lo que le está ocurriendo, por así decirlo, no hay tratamiento. Por lo tanto, los controles que se deben ejercer una vez que se detecta un psicópata son controles muy elevados, porque si no, vamos a tener este tipo de conductas que vimos lamentablemente en Hugo Bustamante. Y rápidamente recordarle a las personas la frialdad emocional, la falta de empatía, la falta de remordimiento, la falta de culpa. No es que ellos no tengan conciencia, ellos sí tienen conciencia de que sus actos son actos que están dañando y perjudicando y saben que están asesinando, por ejemplo. Ellos lo que no tienen es remordimiento, no confundan eso, no tienen remordimiento. Por eso que ellos se creen una persona que están por sobre los demás, son omnipotentes, ellos están por sobre las leyes, por sobre los demás, por lo tanto cosifican a las personas, las usan, las tratan como cosas y por lo tanto las pueden desechar. Yo creo que esas palabras, Carlito, queda como claro que quién es un psicópata. Mira, y tú me das la base para la pregunta que le quería hacer a Aldo justamente. Aldito, ya sabemos que este señor estuvo detenido, salió y entró por N cantidad de situaciones que son procedimentales, pero ¿cómo se protege la sociedad, Aldo? ¿Cómo protege el Estado a la sociedad de este tipo de personas? Sí, lo que pasa es que la sociedad se ha dado un medio, un sistema, que es el jus poniendi, el derecho a juzgar, el derecho a castigar. ¿Y a quién castiga bajo la tutela del alero penal? Castiga a quienes han vulnerado ciertos bienes jurídicos de tal entidad, de tal importancia, que el legislador ha dicho a estos bienes jurídicos, la vida, la indemnidad sexual, la propiedad, yo les voy a proteger con el máximo paraguas de protección que tengo, que es el derecho penal, un derecho de última ratio, de última razón. Por eso es que la ley dice que este es un derecho excepcional, que castiga solamente la vulneración de derechos que recaen sobre bienes jurídicos de la mayor entidad. En la sociedad, ¿qué ha hecho? La sociedad ha hecho una sola cosa, es decir, señores, a esta persona yo les voy a privar de libertad, porque después de la vida, la libertad es el bien jurídico más preciado que puede perder un ser humano. Y por eso es que se asociona con la pérdida de libertad a quienes vulneran y castigan de una manera brutal, negando o privando o atentando contra la vida y otros tipos de bienes jurídicos apreciados. ¿El sistema cómo se defiende? Con la pena. ¿La pena dónde? El derecho penal. Para eso está el derecho penal, para eso existe y para eso fue creado. Perfecto. Ahora, Dios los cría y el diablo los junta, Margarita. Yo siento que, y aquí te quiero hacer varias preguntas, porque llevo muchos años compartiendo panel contigo, llevo un par de años ya, y siempre he escuchado hablar de ti cuando tú hablas, lo mismo que dijiste hoy día, del tema de la mente de un psicópata. Y aquí tengo un par de dudas para ti para hacerte una consulta. Porque, como decía recién, Dios los cría y el diablo los junta, pero estas mentalidades, ¿cómo operan en conjunto? Porque si tenemos dos mentalidades psicópatas, el psicópata normalmente tiene un fuerte sesgo narcisista. Entonces, si juntamos a dos narcisos, ¿pueden trabajar en equipo? Está muda, Margarita. Está muda, Margarita. Ahí sí, gracias. Lo que pasa es que lo pongo mute para no interferir cuando ustedes hablan, porque no estoy con los audífonos. Mira, fíjate, Carlito, que tú lo has señalado. De hecho, acuérdate que cuando analizamos el caso del profesor Nivaldo, nos enfrentamos a dos personas que ya están condenadas y que en realidad ellas presentaban importantes rasgos psicopáticos. Pero siempre como los rasgos, las personas que tienen esta psicopatía tienden, y tú lo dijiste, el narcisista es una persona que utiliza al otro. Por lo tanto, entre ellos mismos se van a utilizar. Son pocos las parejas que son ambos psicópatas. De hecho, Bonnie and Clyde, que parece una caricatura, ¿no? Ellos sí efectivamente existieron, eran dos personas que andaban asesinando y andaban robando y asesinando a otras personas. Entonces, sí tenemos antecedentes de que sí se unen, pero se utilizan y por lo tanto cuando son pesquisados, en realidad ahí las lealtades no existen. No existen las lealtades en los psicópatas. Hay que ver también cuál es la ganancia secundaria que obtiene el otro acerca de utilizar al otro. Vamos a ver cuál es el que utiliza más y cuál es el más dominante. Pero siempre hay uno que adquiere un rol de subordinado con tal de ejercer su psicopatía.
Mira, ¿por qué te pregunto esto? Porque cuando ellos se conocen, tengo entendido que Denise se fue con sus 2 hijos a vivir a este departamento en Limache, y antes del mes, empezó a conocer justamente a Bustamante y empezó una relación muy intensa. De hecho, eso fue lo que primero le llamó la atención a Ámbar, que fue la primera que dijo: papá, mamá, por favor, relájate un poquito, no lo conoces, llevamos menos de un mes de relación y ya prácticamente lo tienes viviendo en la casa. Y ahí donde empezaron las primeras pugnas, que fueron a la larga lo que derivó en que Denise saliera de su casa, de su departamento, y terminara viviendo en el lugar donde Ámbar fue encontrada. Entonces, me da la impresión que esta relación tóxica entre ellos tiene que ver con un trastorno psicopático, como tú bien lo señalas, pero además que está asociado, y también lo has dicho muchas veces tú también, con otra persona con un trastorno borderline. Entonces, me da la impresión que ahí va esa relación simbiótica, podríamos decir. Claro, podría ser, efectivamente, el psicópata también utiliza mucho al borderline, a la persona con una personalidad limítrofe o borderline, porque son personas que tienen poco control de sus impulsos y además otra cosa, tienen poca integración de su identidad, por lo tanto tienden a confundirse con el otro. Acá el punto es que habría que preguntar si ahí Aldo nos podría ayudar y más adelante con nuestros invitados, pero ¿habrá solamente Hugo Bustamante satisfecho esta necesidad predadora de asesinar? ¿O será, hipótesis, que Denise estaba también satisfaciendo una necesidad de deshacerse a través de un crimen de su hija que la funaba? ¿Qué piensan ustedes? Perfecto. A ver, mira, yo considero sinceramente que la formalización en esta oportunidad fue absolutamente correcta. Como tal como había dicho nuestro invitado Patricio Olivares, desde el primer momento él sostuvo que la mujer, la madre, tenía una participación de carácter doloso, culpable en el delito. Patricio Olivares lo dijo desde el primer minuto y tenía toda la razón del mundo. Yo sostengo la tesis del colega. ¿En qué sentido? Yo creo que ella estaba animada, determinada y orientada a cometer el delito de parricidio de la persona de su hija, y en este sentido encontró el mejor partner, porque Bustamante fue la mano homicida, pero a mi juicio y en mi opinión, la inductora, el brazo mediato, no el brazo inmediato, sino que la mente fue ella. Yo creo que ella tenía la perversa intención de privar de la vida a su hija, y Bustamante fue el medio, el dinámico para ejecutar su designio criminal. En ese sentido, creo que la formalización como coautora del delito de parricidio, en este caso ella comete el delito de parricidio porque es la madre, en el caso de él comete solamente el delito de homicidio porque no tenía un vínculo de parentesco con él que lo habilitara para desplegar la conducta imputada, pero en este caso en particular creo que sí, ella está usando y se beneficia psicológicamente del resultado del lesivo de la acción criminal de su pareja. Creo que es tan autora ella como Bustamante, incluso creo que ella es más que Bustamante, porque ella, pudiendo detener el curso causal de los acontecimientos, orienta la conducta de Bustamante, permite la conducta de Bustamante, conociendo de antemano el resultado porque ella sabía con quién estaba emparejada. En ese sentido, creo que la responsabilidad de ella es mayor que la de él, siendo los dos criminales adversos y abyectos. Perfecto, pero vamos a conocer un poquito más de lo que fue la vida delictual de Bustamante, y para eso queremos invitar a nuestro primer invitado, valga la redundancia. Nuestro primer invitado es un detective en retiro. La verdad que es una persona que es bastante preparada y que se ha dedicado durante un buen tiempo justamente a investigar en forma particular este tipo de delitos y otro tipo de delitos. Se ha dedicado incluso a ubicar personas que se han tratado de evadir de la justicia. Don Cristian Garrido, un ex detective, un amigo. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, gracias por la invitación. Saludos, Carlos, saludos a Aldo y a Margarita, por supuesto. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Cristiancito, ¿cómo tú participaste en la primera investigación del primer homicidio, del primer doble homicidio, entiendo, ¿no? Sácame por favor la duda. Sí, mira, te voy a comentar cómo pasaron los hechos. El año 2005, cuando él comete el asesinato, ¿verdad? El homicidio de la señora Verónica con su hijo Eugenio, yo trabajaba en un grupo especial de detective que dependíamos directamente del director general de la época, ¿ya? Tú sabes que cada director tiene sus grupos especiales y veíamos
delitos de mayor connotación o de connotación pública y viajábamos por todo Chile, incluso hasta el extranjero. Tuve la posibilidad de trabajar en ese grupo especial conjuntamente con el FBI, hicimos diligencia con la DEA, así que fueron tiempos bien movidos en la parte de investigación. Y el año 2005, cuando cae detenido Hugo Bustamante, ¿verdad? Lo detiene la BICRIN de Villa Alemana o Comisaría Judicial de Villa Alemana en ese tiempo, encargada por el subcomisario Hugo Bustamante. Ellos hacen la diligencia y lo detienen, y posteriormente, cuando él está detenido por petición, ¿verdad?, de un ministro en visita que nosotros trabajábamos, nos hacen ir a entrevistar a Bustamante porque pensamos que podía tener vinculación a un delito, a una desaparición aquí en Viña del Mar, lo cual después fue descartado. Y ahí es mi primer encuentro con Bustamante, en la cárcel ya detenido, que yo tengo la posibilidad de entrevistarlo. Mira, así empezó esa investigación, así como llegaste un poco a él. Ahora cuéntame, en esa oportunidad, ¿cuáles fueron los medios de prueba que lograste tú encontrar y que logró el equipo investigativo lograr encontrar para poder incriminar, ¿no es cierto?, y que pasó detenido a la larga Bustamante? Mira, como te decía, la diligencia en sí y la detención la llevó Vía Alemana. Ahora, cuando yo tengo la posibilidad de entrevistarlo, me topo con una persona que Margarita bien lo describió, con un tipo, es un psicópata, pero muy inteligente, ¿ah? Él lee muchos libros de Platón, Aristóteles, recordemos que él lee libros de yoga, metafísica, que fue como llegó a la señora Verónica, ¿verdad? Por estudios de metafísica. Entonces, estamos hablando de una persona muy inteligente, ¿ya? Y totalmente cuerdo. Entonces, obviamente, un rasgo ahí de psicópata. Ahora, con tu consulta, ¿cómo es la vida de Hugo Bustamante o cómo él empezó, digamos, a delinquir? Fue muy pequeño. Él desde aproximadamente los 9 años empezó a trabajar con un tío en la feria, y a los 15 años él ya empezó a cometer sus primeros hurtos, ¿ya? Viaja con un amigo a Argentina, practicando artes marciales, ¿verdad? Opa. Es ahí no sabemos bien en qué calidad salió, si fue con autorización de la madre, pensamos que sí, ¿verdad?, porque él era menor de edad, o si hubiera pasado por un paso que no estaba habilitado para la ciudad de Mendoza. Posteriormente tiene un paso por Perú, paso por Bolivia, llega a Brasil, ¿verdad?, mochileando, y en algún momento tiene un paso corto por Europa, en España, y ahí él mismo dice en una de sus declaraciones que él trae un delito nuevo a Chile, ¿verdad? Cuando él ya tenía alrededor de 20 años de edad, él regresa a Chile y él trae un delito que es el famoso chanchullo, que él lo denomina así, que es poner algún tipo de somnífero en alguna bebida de las víctimas. Él se subía a la locomoción colectiva aquí en Vía Alemana, que eran buses interregionales, y le daba de beber a su acompañante de asiento, lo dormía y le quitaba el equipaje. ¿Ya? Esas son las declaraciones de Bustamante cuando él regresa a Chile. Mira, no sé, Margarita, Aldo. Aldito, te quería hacer una pregunta, Aldo. ¿Cómo es la vida del interior de este tipo de gente cuando ya han pasado presos? Pongamos en el caso de este primer grandes homicidio que cometió Bustamante, pasa detenido, pasa por algún penal, y de ahí en adelante él realiza qué tipo de actividades. Él puede postular a todas las actividades, a los talleres que son de reinserción. Estos talleres de reinserción le sumaron puntos para después volver a salir a libertad. ¿Funcionó algo así el sistema? Los internos están siendo calificados permanentemente por Gendarmería de Chile y tienen mala conducta regular, buena y muy buena, lo que llaman ellos MD y D, buena y muy buena. Cuando tienen MD y D, ellos pueden ir postulando diferentes opciones de acortar su sentencia, obteniendo beneficios intrapenitenciarios, que son resortes, ya sea exclusivamente Gendarmería, por ejemplo, la salida dominical o la salida por fin de semana, o derechamente que requieren la intervención del órgano jurisdiccional, del juez. En este caso, por ejemplo, la libertad condicional, la que le permitió salir en libertad, o también potencialmente la pena mixta, que se denomina, que no es aplicable para este caso, pero también requiere intervención del juez. En este caso, en particular, él siempre fue un hombre muy instruido, como muy bien dice nuestro amigo que nos hace uso de la palabra recién, es un hombre muy instruido, muy culto, que impresiona muy bien al diálogo y que es muy servicial dentro de la unidad penal.
Entonces, eso hace que necesariamente sea bien calificado. No puede ser mal calificado en tanto cuanto no se mete en conflicto, no es castigado, no participa en riña y generalmente está desplegando actividades relacionadas con su formación académica. Desde ese punto de vista, objetivamente, es un buen interno. Observa una conducta. Claro que está orientado, porque como es inteligente, él sabe que esa conducta va a acortar su condena, como efectivamente ocurrió en todos los casos en que obtuvo un beneficio intrapenitenciario y cuando ya obtiene la libertad condicional derechamente, que es cuando postula a la comisión. Mira, durante esa primera investigación, Cristian, ¿cuáles fueron los errores que cometió Bustamante? ¿Por qué cae detenido? Mira, cuando él regresa a Chile tenía alrededor de 22, 23 años. En 1987 él ya tenía una condena por un delito de hurto. El 89 ya tenía 5 delitos acumulados por robo con fuerza. Por eso siempre hemos dicho que él fue escalando, ¿verdad?, en esta vía delictual. También tiene episodios de venta de droga. Él era muy asiduo a la marihuana, al consumo de hachís, opio en algún momento. Él también, anfetamina, bueno, de todas estas drogas que él menciona, dice que la única droga que lo hace, a él lo deja tranquilo es la cocaína. Él se presenta como una persona adicta a la cocaína. El 89, como te decía, tenía 5 delitos de robo con fuerza. El 89 también se le acumularon 9 delitos por robo en lugar habitado. Ahí se le fueron sumando estos delitos y el 90, 4 delitos más de hurto. Ahí, cuando el tribunal, ¿verdad?, le hace la sumatoria de delitos, lo condena a 10 años, él hace un quebrantamiento de condena, no se presenta, y posteriormente es detenido en 1990 y cumple, ¿verdad?, una pena de 6 años porque sale nuevamente con la media, digamos, o con la mitad de la pena que le habían asignado por buena conducta. Él opta a una salida dominical y nuevamente le dan una libertad bajo palabra. Y después de esto, digamos, ya tenía alrededor de 40 años y ahí es cuando él conoce a la señora Verónica en una charla. Mira, hay un episodio que él menciona, que Margarita también puede ayudarnos ahí. Hay un episodio que él dice que cuando el 2016, los gendarmes le dicen de que él tenía el beneficio, ¿verdad?, de la libertad condicional, él nunca lo creyó, porque él siempre optó a la salida dominical. Él dijo, pero si yo había asesinado y había matado, ¿verdad?, y soy el asesino del tambor, muy conocido no solamente en Chile, sino que en el extranjero. Él nunca pensó que podía salir libre, y él pensó que era una broma de gendarmería. Salió de los últimos, de los 800 reos que salieron ese día, que fue en la tarde, ¿verdad?, salió de los últimos pensando que le podían decir, venga, es una broma. Él caminó por el camino a la pólvora, caminó varios kilómetros pensando que podía todavía ser una broma. Él lo relata en uno de sus libros que él habla, digamos, y se sube a un colectivo y el colectivo lo lleva a la calle Covadonga, ¿verdad? Y en el colectivo conversa con el colectivero que también había estado detenido. Y mira lo que le dice, tú me entiendes porque yo también he estado detenido, así que tú sabes de lo que hablo, y lo deja en la casa. Claro, ahí, Cristian, y para las personas que nos están escuchando, 2 elementos. Uno, que tú hablas de una carrera criminal, o sea, él empezó a tener una carrera criminal donde iba ascendiendo en categoría acerca de sus fechorías, por así decirlo. Y en segundo lugar, te das cuenta cómo se confirma que efectivamente los psicópatas tienen conciencia de que el acto es criminal, porque yo he escuchado algunas veces a otros profesionales que confunden eso, y los entiendo, porque en realidad nunca han estado con psicópatas ni han visto psicópatas, investigado psicópatas. El psicópata tiene, como dicen, muy clara la película. Ellos saben que están haciendo daño, que es criminal. Lo que pasa es que ellos no se arrepienten, les da lo mismo. Tienen conciencia. Por eso que tienen juicio de realidad. Eso es, si lo que pasa es que son oposicionistas, no van a querer cambiar su comportamiento. Eso es lo que pasa, Carlito. Ahí está el problema. Aldito, ¿qué falló? ¿Por qué crees tú, con tu experiencia y sobre todo en tu experiencia intercarcelaria, porque tú tienes mucha experiencia con la gente que está detenida, ¿qué falla? ¿Por qué una persona con un prontuario como este, con doble homicida, siendo un homicida bastante famoso,
que postula, aquí quiero ir específicamente a la pregunta, que postula a una salida dominical, termina en libertad. ¿Qué falló ahí, Aldo? Porque la ley establece que cuando se cumplen determinados requisitos, objetivamente tú tienes que postularlo. Gendarmería tiene que incorporarlo en las listas de la condicional. Él tenía todos los requisitos. Había cumplido el 50% de la pena. Adicionalmente a eso tenía MB y B. Por lo tanto, no había ninguna opción que Gendarmería no lo incluyera en la lista. Gendarmería lo incorpora en la lista y envía las carpetas. Se hacen unas carpetas en la regional de Gendarmería, en cada dirección regional. Se hacen unas carpetas con cada interno que va postulando. Y postulan objetivamente. La ley dice, este interno tiene el 50% de la pena cumplida, tiene MD y B, por lo tanto, objetivamente cumple con los requisitos, más allá del delito que haya cometido. Se hace la carpeta, se envía a la Dirección Regional Jurídica Visa, y esas carpetas son enviadas a la Comisión de Libertad Condicional de la Corte. Punto. No hay ninguna posibilidad que esa carpeta no vaya. Ahí esa carpeta va conteniendo un informe que no es vinculante para la Comisión de Libertad Condicional. Ese informe llega, que cada Gendarmería lo hace, y donde la Gendarmería recomienda o no recomienda conceder la libertad condicional. Punto. Pero ese informe de Gendarmería no es vinculante. ¿Por qué no es vinculante? Porque sería por la siguiente razón, una razón procesal. Porque si el informe fuera vinculante, no tendría ningún sentido enviarle la carpeta a una comisión de libertad condicional, pues resolvería Gendarmería directamente. ¿Pero qué sentido tiene que yo le pregunto a Gendarmería, oiga, ¿qué piensa o no piensa? En circunstancias que Gendarmería va a decidir siempre. En ese caso, ahorrémonos el trabajo de la Comisión de Libertad Condicional y Gendarmería decida a quién le da o a quién no le da la libertad condicional. Entonces la ley dice, si va a haber una comisión externa, lo que pide Gendarmería es vinculante. Si no tiene sentido, tiene una comisión. Bueno, llega la comisión y el punto es que cuando llega la comisión, llegan 300, 400 carpetas y tienen que resolver 60, 70 en una tarde. Y entonces en ese momento la comisión dice, ¿con qué informe viene? Negativo. Ah, dice la comisión. Pero los informes de Gendarmería son todos iguales. En parte es cierto. Los informes de Gendarmería son todos iguales, todos dicen, no manifiesta arrepentimiento, generalmente dicen, no manifiesta arrepentimiento, y como no manifiesta arrepentimiento, es una conducta perfecta, es un psicópata, por lo tanto no recomendamos libertad. Y como son todos iguales, muchas veces los jueces dicen, esto parece hecho mimeógrafo. Todos los informes negativos dicen exactamente lo mismo, no nos aportan nada. ¿Qué otros antecedentes tiene? ¿Tiene buena conducta? Tiene buena conducta. ¿Tiene la pena cumplida? Tiene la pena cumplida. Y lo único que tiene negativo, dice la comisión, del informe de Gendarmería, a cuyo respecto son todos iguales. Por lo tanto, dice, le vamos a dar la libertad. Ahí vino el error. Ahora eso ya no puede ocurrir porque la ley cambió. Claro, pero ahí también, Aldo, yo le sumaría que en realidad los magistrados con todos los sueldos que ganan no se leen las carpetas y en realidad una persona no tiene que ser muy, muy, muy experta para entender que un doble homicidio, en realidad hay que tener una mente criminal bastante violenta. Pero fíjate que además quería comentarles algo que me llegó recién de un querido ex compañero de la PDI, que en realidad me tocó hacer un curso con él, don Sergio Reyes, también él es un ex policía, es policía siempre de corazón, todos somos de la PDI de corazón, entonces seguimos perteneciendo a nuestra amada institución. Bueno, y él uno nunca se retira, Margarita, nunca se retira. Mira, fíjate que él dice que cuando él estaba haciendo curso de capacitación, el sujeto, Hugo Bustamante, hizo un curso como guardia, y él era una de las personas que hizo un curso como guardia y se certificó con antecedentes claramente falsos con una OTEC y se puso a trabajar de manera ilegal como un guardia. ¿Te das cuenta cómo de hábil es ese sujeto? Porque está vivo, sigue siendo hábil. Mira, qué terrible. Yo quiero invitarlos a todos, por favor, a observar un pequeño video, junto con agradecer a todas. Yo miro para el lado porque al lado tengo otro monitor donde estoy siguiendo nuestra señal de YouTube. Y agradecer a todas las personas que nos están viendo en este momento, que me han saludado por el cumpleaños. Gracias, Margarita, por eso. Y gracias a todos por sus saludos. Pero quiero invitarlos a ver un pequeño video de uno de los programas de don Carlos Pinto, el gran Carlos Pinto. Y le hemos extraído un poquitito, le hemos robado un poquitito este video para que lo podamos conversar y podamos seguir conversando con Cristian. Por favor, director. Estar privado de libertad es fuerte, pero creo que es llevadero. Somos animales de costumbre nosotros. O sea, de tanto estar todos los días repitiendo la misma conducta, ¿cierto? La misma rutina, nosotros lo adaptamos. Y a la vuelta eso no se hace tan tedioso, no se hace insoportable. Eso uno lo puede aguantar.
Pero le vuelvo a insistir, yo no tengo una pastilla milagrosa que me diga, sabe que me la voy a tomar, voy a dormir tan tranquilo que no voy a soñar con lo que hice. No tengo una pastilla que me diga, sabe que yo hoy día me la tomo y no voy a pensar en lo que hice en todo el día. Eso es lo que a ti te aterra, ¿no? Tu conciencia te golpea diaria y duramente. Claro, porque le vuelvo a insistir, yo me he preguntado por qué llegué a ese extremo yo. ¿Cómo? O sea, ¿dónde están las cosas que he estudiado, lo que he leído? ¿De qué me sirvió si hice lo que se supone que nunca puede haber hecho una persona? Si tú quedaras en libertad, podrías volver a cometer el mismo delito, ¿no? Lo he pensado. Lo he pensado. También me he cuestionado. También lo he analizado. Y a ciencia cierta, no tengo la respuesta. No podía decirle no, es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. Ni tampoco porque, de hecho, pienso que no. Pero también digo, bueno, si en un momento determinado exploté de esta manera, frente a ciertos tipos de situaciones, explotaré nuevamente. Y eso sí que es angustiante, ¿eh? Eso sí que es angustiante. Ese era el testimonio de este hombre en la cárcel. Hace 15 años no descartó que lo volvería a hacer, no negó un episodio similar, ahora está detenido. La justicia determinará si una vez más fue protagonista de otro hecho macabro, el tercero. Aquí estoy, convertido en un monstruo. Estoy convertido en un monstruo. Cristian, ya para cerrar tu amable participación de hoy día con nosotros, quiero preguntarte el día, porque tú estuviste cara a cara con Bustamante. Tú lo entrevistaste, prácticamente participaste de su entrevista. ¿Quién fue? Porque uno va generando ciertos anticuerpos en la investigación de homicidio, uno va viendo tantas cosas durante nuestra vida policial, que uno va generando cierto tipo de anticuerpos y nuestro corazón se va poniendo un poquito más duro, porque trabajar con este tipo de personas, obviamente tú necesitas proteger tu corazón, tu cabeza, porque si no te vuelves obviamente absolutamente, te vuelves un mono si que sigues trabajando de esta manera. ¿Qué te impresiona de Bustamante cuando el momento que tú lo entrevistas? ¿Qué te impresiona de él? Mira, lo primero es su frialdad, la frialdad en comentar cómo había cometido, ¿verdad?, el homicidio de la señora Verónica y su hijo, porque han salido detalles, obviamente, que no se pueden comentar, pero fue un homicidio muy cruel, ¿ya? Y la frialdad con la que él lo relata y relata los hechos. Y también, mira, él también nos dice, la misma entrevista que le hace Carlos Pinto, él nos repite, cuando nos entrevistamos, nos repite de que él está mucho mejor en la cárcel, y no me cabe la menor duda que él se acostumbró más a vivir dentro de la cárcel que afuera en sociedad. Lo hemos visto, los que hemos sido policías, lo hemos visto en muchos delincuentes que están mucho tiempo en la cárcel y cometen otro delito para poder volver porque se encuentran más en familia, ¿ya? Pero lo que más me impresionó de él, Carlos, fue su frialdad y su no tener arrepentimiento de lo que había hecho. Fíjate, yo te pregunto eso, Cristian, porque, como bien decía, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de personas, pero no todos los detectives tienen el acceso a poder o la oportunidad de poder entrevistar derechamente a un psicópata. Entonces, a mí no me tocó nunca. Me tocó detener gente, me tocó trabajar en investigaciones de homicidio, pero nunca me tocó detenerlo. Nunca me tocó un psicópata. Entonces, por lo tanto, por eso te pregunto, porque es una oportunidad de tener acceso a una persona completamente distinta. No sé, queridos panelistas, si tienen alguna pregunta más para hacerle a Cristian. Me quedó muy claro y muy ilustrativo lo que nos aportó Cristian esta noche. Cristiancito, te agradezco en el alma tu tiempo. La verdad que primero fue un agrado volver a verte, mi estimado amigo. Cristian, a tu disposición como programa, si tú quieres algún día trabajar con nosotros algún tema, aquí por favor te esperamos con los brazos abiertos. Gracias, Cristian, por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, gracias a todos. Buenas noches. Placer. Buenas noches, Cristian. Bueno, esta segunda etapa, mis queridos amigos panelistas del programa, queremos profundizar en la situación actual del caso de Ámbar. Para eso tenemos a nuestro querido amigo también, el abogado don Patricio,
Patricio, ¿dónde estás? ¿Estás por ahí, mi querido Patricio Olivares? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Patricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Y Hola, un gusto. ¿cómo está Donaldo? Hola, colega, que me agrada saludarlo. Igualmente. Los colegas, se juntan los colegas, ¿viste? Falta un psicólogo ahora para hacer también el par con Margarita. Tenemos 2 detectives, tenemos ahora 2 abogados. Muy bien. Patricio, junto con saludarte, mira, te quiero comentar, y abrí con lo que dijo Aldo. Aldo lo comentó dentro de sus primeras intervenciones y es algo tremendamente importante. Tú, desde un inicio, desde el momento que tomaste el caso de Ámbar, siempre dijiste que la mamá de Ámbar, que Denise, tenía una participación mayor. Yo me recuerdo muy bien, lo dijiste desde un principio. Sí, por eso es efectivo. De hecho, cuando ustedes conversaban recién que con el tema del trabajo se va volviendo un poco el corazón más duro, pero también se van generando otras habilidades, como el poder intuir, el poder saber en base a ciertos antecedentes y también en base a informaciones preliminares que obviamente este tipo de hechos nos dio desde el primer momento. Ya ha resultado un poco extraño la declaración de esta mujer, que había tenido conocimiento desde el día 30 aproximadamente, un día después del desaparecimiento de su hija, que esta había sido asesinada por Hugo Bustamante. Después llama la atención también que en eso Carlos, Margarita y Donaldo también podrán reforzar la idea, que en el tipo de declaración que nos otorga esta mujer, que es con lujo de detalle respecto a los hechos violentos que ocurrieron, nos llama particularmente la atención porque básicamente nos declara circunstancias como que ella hubiese estado en el sitio de suceso, y por lo tanto, obviamente, en ese sentido se vuelve de interés criminalístico la declaración de ella, y obviamente la convierte en un blanco activo desde el punto de vista de la eventual responsabilidad que podía tener, que nosotros lo indicamos desde el primer momento, sin perjuicio de que la Fiscalía a lo largo de 50 días logró formarse la convicción y convencerse de que ella no era una autora del delito. Patricio, ¿me escuchas? Fuerte y claro, Margarita. Ya, qué bueno. Patricio, bueno, es un agrado contar contigo en este programa y como lo había dicho Aldo, ¿no? Tú lo habías dicho fuerte y claro, en realidad, por tu experiencia ya que había tenido una participación. Además, recordarle a las personas que nos están escuchando en sus casas que Patricio Olivares fue quien también, el abogado, ¿no? El abogado del caso del profesor Nivaldo. Él fue el abogado querellante y que logró, gracias al trabajo también que fue excelente de la Policía de Investigaciones, y no lo digo solo porque yo sea una PDI, sino porque efectivamente, y aquí, Patricio, por eso iba mi pregunta, que también nos contaras tú, porque tú tenías tu trabajo como abogado ya, con esto ya una experiencia previa de haber pesquisado a dos psicópatas, ¿cómo fue el trabajo de lo que tú nos puedas contar, de lo que hizo la policía para poder situar a Denise en esto? Porque obviamente en algún momento ella parecía como una testigo protegida, que en realidad puede haber sido estrategia o no, pero ¿qué fue de lo que tú nos puedas contar, el paso a paso de cómo se pudo llegar a determinar la participación de esa mujer, no solo como una testigo, ¿no?, sino como una coautora? Efectivamente, Margarita, obviamente como querellante teníamos la convicción de la participación de esta persona en los hechos, por la naturaleza de los mismos, por cómo ocurrieron y obviamente por los antecedentes que teníamos a la vista el día 6, ya madrugada del día 7, cuando logramos interponer la querella. Y obviamente la Policía de Investigación realizó un trabajo muy extenso para poder lograr y formar la convicción del Ministerio Público. Ellas ya tenían una aproximación y tenían resultados ya el mismo día 6, donde se evacúa un informe, la primera etapa de un informe donde en cuya apreciación criminalística, que son las conclusiones para que nos comprenda la gente en la casa, nos indican que a lo menos esta persona, Denise Llanos, tenía participación en calidad de encubridora. Por lo tanto, a ese respecto resultaba ya llamativo que en una época tan temprana, sin una declaración por parte de un imputado que nos aportara antecedentes, más allá del hecho donde se encontraba la niña, el Ministerio Público considera que esta mujer es una testigo y de carácter protegido. Eso es lo más llamativo. Pero en base a eso también llama la atención la declaración, podríamos decirlo desde un punto de vista de la personalidad de Denise, un poco exhibicionista, porque nos da a relucir y nos demuestra que
si bien es cierto, ella tenía conocimiento, pero tenía como la necesidad que la escucharan, porque obviamente nos entrega detalles que son bastante escabrosos y que no vale la pena compartir, pero obviamente nos indica dónde se encontraban los restos de la niña, dónde habían sido cometidos los homicidios, los actos violentos desde el punto de vista de índole sexual y todos los hechos violentos que ocurrieron al interior del domicilio. Y claramente eso a uno le llama la atención porque, obviamente, como lo he señalado en otras ocasiones, la muerte de un ser querido, más allá de lo cercano no que pueda ser, claramente a cada uno de nosotros nos ocasiona una cierta afectación emocional. Imagínate, sobre todo que se trata de una persona que se supone que es un hijo, o independiente de la persona que se trate, que es un ser querido, un ser que amas, tu tesoro, alguien que tú quieres mucho, y ahí se demuestra ya la personalidad de Nick Llanos, que ya tenía conocimiento ya más de 6-7 días del fallecimiento de Ámbar, y no había demostrado ningún golpe anímico, no había demostrado remordimiento, no había demostrado ninguna sensación ante el dolor ajeno, lo cual nos llamó bastante la atención y claramente se volvió en un blanco investigativo fuerte, y que fue lo que realizó la EBH a los 50 días, acreditar la participación de ella. Claro. ¿Está en silencio, Carlitos? Sí, está en silencio. Sí. Si nos vamos a silencio ese, justamente como dijo Margarita, para no molestar al resto. Pero ahí tengo dos preguntas. Una que es justamente para Margarita y una para Aldo con respecto a lo mismo. Porque en primera instancia, Aldito, la fiscal declaró y la declara como una testigo protegido. Y toda la presión social, todos pensábamos, y partiendo también por Patricio, que era imposible que ella no haya tenido algún grado de conocimiento previo respecto a lo que había pasado con Ámbar. Dentro de tu opinión, dentro de tu percepción, Aldo, y también hago extensiva la pregunta a Patricio, ¿fue tosudez de parte de la fiscal? ¿O realmente no tenía ninguna información para poder inculparla de otra cosa? Yo creo que la respuesta está dada por los mismos sucesos procesales que se han venido dando en el tiempo. Prácticamente, que me corrija Patricio, porque yo no soy interveniente en la causa, pero me da la impresión que todo el resto de las audiencias han sido tomadas por la fiscal regional, ¿o no, Patricio? ¿Me equivoco? Sí, efectivamente, han participado tanto la fiscal jefe de Villa Alemana como la señora fiscal regional. Por lo tanto, eso te demuestra que el control efectivo de la investigación ya tiene otra jerarquía. Si bien formalmente la fiscal adjunta no ha salido, a mi juicio, en mi opinión, opinando exogénicamente desde afuera de la causa sin ser interviniente, yo creo que el control de la investigación efectivamente lo está llevando la fiscal jefe y lo está llevando físicamente el fiscal regional. En los hechos lo están llevando ella. ¿Por qué? Porque naturalmente ella se apresuró en descartar la participación punible de una persona sospechosa. En ese momento era sospechosa, pero no tenía el carácter de imputada, porque ella no se lo dio. Ella le dio el rol de sospechosa, lo que perfectamente podría haber tenido un efecto absolutamente nefasto, como era que la imputada, sabiéndose libre, pudiera poner miles de kilómetros de distancia entre el persecutor y el delito. Le dio esa posibilidad, al decir, mire, simplemente es una testigo privilegiada y no tiene ninguna medida cautelar. Yo, autor del delito, perfectamente tengo que tomar dos opciones. O confío plenamente en que mi tesis es lo suficientemente sólida como para no ser derribada por la actividad investigativa, o bien, derechamente, eso me genera inseguridad y trato de poner la mayor cantidad de kilómetros posible entre yo y mis persecutores. ¿Qué pasa si esta mujer, sabiéndose solamente sospechosa, pero temiendo que potencialmente la puedan descubrir, se dirige a la frontera, toma un bus y salir de Chile no cuesta absolutamente nada, siendo uno de los países con una frontera más extendida del planeta y menos controlada, porque es imposible tomando en cuenta las características topográficas de nuestra geografía. No cuesta nada. Así que no cuesta nada entrar, tampoco cuesta nada salir. ¿Qué pasa si esa mujer sale? ¿En qué pie queda la fiscalía cuando posteriormente se determina que ella es la coautora de este delito y probablemente autora intelectual? Se desploma, se destroza, se le cae el caso a la fiscalía. Entonces, corrió ese grave riesgo. Y para que no se vuelva a producir un desaguisado de tal pantagruélicas características como el que vivimos aquella tarde, porque ahí hubieron, perdónenme un poco ortodoxo la expresión, hubieron dos condoritos. Condorito número uno se puso a pelear con una persona, un panelista de televisión, no, que estuvieron dando declaraciones y se fueron a meter al lugar de los hechos. La persona nunca se había ido a meter al lugar de los hechos, nunca había vulnerado un sitio protegido por la policía. Al final se distrajo,
peleando con un periodista de televisión. Y después se manda la segunda declaración para el bronce diciendo que la madre es solamente una testigo privilegiada y de ninguna calidad. ¿Qué pasó? Por la consecuencia de aquello es que la fiscal regional toma el control, a mi juicio, real de la investigación, que es lo que estamos viviendo ahora, afortunadamente, y dándole la razón una vez más a lo que había dicho Patricio en el primer minuto, que la tuvo siempre en el centro de su indagatoria, de su mente como abogado, lo que habla muy bien de él, naturalmente porque fue el que primero públicamente sostuvo la autoría de la mujer, que ahora, seamos honestos, estamos en un medio público, no ha sido condenada todavía, por lo tanto, formalmente inocente. Oye, pero yo me pongo a pensar lo que tú dices, Aldo, y ya me da un escalofrío gigantesco. Yo ya me puedo imaginar, porque hoy día hay un como un deporte, el deporte nacional de los medios de prensa hoy día, sobre todo los matinales, o estos mismos matinales que pasaron para la tarde y todo lo demás, es como deporte nacional hacer pegar a las policías por todo lo que hacen o por lo que no hacen. ¿Ah? Hay panelistas que son capaces de destruir a la policía chilena porque se demoran 1 o 2 semanas, un mes en no sacar un caso positivo, pero cuando les toca hablar de la policía de Estados Unidos que lleva 10 años sin resolver un caso, allá está bien, pero aquí en Chile la policía chilena ahí es incompetente. Entonces, la verdad que me imagino cómo habría sido un escenario si hubiese salido que obviamente que ella iba a ser como lo que dice Patricio, iba a cambiar su estatus procesal y no pudieran haberla encontrado. Habría sido terrible. Margarita, entiendo que la empatía, por lo que alcancé a leer un poquito de lo que es la parte psicológica, tiembla Margarita, me estoy preparando psicológicamente. Entiendo, Margarita, que la empatía la dividen los psicólogos en 2 partes. Una empatía cognitiva que tiene que ver básicamente como cómo yo me pongo en el lugar del otro, y una empatía que tiene que ver con la parte afectiva, que tiene que ver derechamente cómo yo siento realmente lo que pasa con el otro, ¿cierto? Cuando esta señora Denise, que ya tenemos la certeza un 90 y algo % de certeza de que ella participó y estuvo ahí cuando Ámbar estaba viva y dejó de existir en cuerpo presente, ella sale tomando declaraciones y sale manifestándole a la gente, no, la verdad que yo a ella le entregué el dinero, ella se fue, ella siempre ha sido así, la trató bastante mal, peyorativamente hablando, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Y anduvo con el autor, porque además aparentemente lo planificaron. ¿Qué pasa con la empatía en este caso? ¿Qué empatía de estas 2 empatías, o quizás hay muchas más, yo no me las sé, falló? Mira, aquí, fíjate que vamos a hacer una diferencia, voy a empezar desde el final hasta el inicio que partiste, pero fíjate que los actos criminales de esa envergadura siempre son planificados. O sea, es muy difícil que sea algo espontáneo, porque además los comportamientos espontáneos no existen. Pues, o sea, acá aprovechemos de hacer también una franja política, los estallidos sociales no existen, así como que fue todo espontáneo, no, siempre es parte de un proceso, ¿ya? No hay ningún cambio espontáneo, siempre hay algo o alguien que hace que cambie. Cambiar es normal y natural, claro, ojalá que cambiemos para bien y no para mal. Bueno, el punto es, Carlitos, que cuando tú hablas estamos hablando de mentes criminales, estamos hablando de, como diríamos, de peso pesado en términos de criminología, ya en términos de psicología forense, estamos ante personajes que realmente son mentes maquiavélicas. Acá no estamos hablando de una persona que fue a hacer un robo hormiga, acá estamos hablando de mentes maquiavélicas. ¿Y por qué le pongo maquiavélicas? Porque Maquiavelo, ¿no? Para que las personas más o menos se armen una idea de cómo se va planificando, organizando, urdiendo una situación que le va a causar daño, y como tú bien lo dices, a un ser cercano. Aquí estamos hablando de un apego negativo. Todo esto en términos hipotéticos, porque como dijo Aldo, todavía ella es inocente hasta que la justicia no pronuncie lo contrario. Entonces nosotros aquí tenemos que entender que se trata de mentes criminales realmente maquiavélicas. Fíjate, ¿por qué lo refrendo? Porque lamentablemente acá cuando tú estás hablando de la empatía, ¿no es cierto? De la empatía intelectual, lo que yo puedo entender de lo que le puede pasar a una persona, y en términos teóricos lo entiendo. La empatía emocional es cuando yo en realidad, no es que yo me afecte, porque si no me estaría confundiendo con el otro, sino que a mí realmente me produce una afección emocional
y porque entiendo que el otro lo está pasando muy mal, se está sintiendo muy mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tiene que ser una relación como, tiene que ver con la empatía claramente emocional. Ahora, yo uniría todo esto un poco con lo que planteaba Aldo y también preguntarle, aprovecho de preguntarle al tiro a Patricio y que no se desconcentre porque estamos en vivo. En este momento puede salir en la imagen y lo podemos sorprender hablando no sé a dónde, pero estamos en vivo. Que no voy a hacer la del diputado argentino, por favor. Claro, y tenemos que estar concentrados. No, estaba viendo a la audiencia mañana. Claro. Entonces, Patricio, mira, yo sé que tienes audiencia mañana. Fíjate, Patricio, que quiero hacerte una pregunta, porque salió, se trascendió de que Joana Hernández habría mandado una carta en la que ella señala o refiere que no tendría ninguna relación con Denise, la presunta, ¿no es cierto?, coautora del homicidio de su propia hija. Cuéntanos un poco para poder hacer un análisis, porque es muy interesante eso. Sí, de hecho, Margarita, ahí tú nos puedes ayudar y nos puedes dar la herramienta para que la gente nos pueda comprender en su hogar o donde nos estén viendo, porque es efectiva la existencia de esta carta, que no sabemos cuál es la motivación que tuvo Joana Hernández, que recordemos que en la parricida del profesor Nivaldo Villegas, en esta misma comuna de Villa Alemana, donde ocurren los hechos violentos con Ámbar, y en la misiva ella señala de motu propio, dice, yo no tengo ningún tipo de relación cercana con Denise Llanos. Como se dice coloquialmente, a pito de qué realiza esta aseveración, claramente obedece, obviamente, a esto una investigación periodística que realizó don Camilo Zavala, periodista de TVN, ya para que sepan cuál es el origen de la información, porque esto no surge de una lista de investigación criminalística, pero ante el rumor de que ellas habían tenido una relación de amistad producto de que sus hijos compartían cursos y tenían una muy buena relación entre ellas, surge este comentario a través de familiares, los cuales le informan a ella en el penal donde se encuentra, y ante esta situación ella emite este documento, que obviamente nosotros no encontramos, no le vemos un sentido por qué lo hace, pero obviamente analizando un poco más la situación, viendo un poco más allá de lo que pudiera ocurrir en una eventual condena de doña Denise Llanos, van a cumplir ambas en el mismo penal, van a cumplir la condena en el mismo penal, lo que obviamente podría entorpecer el estilo de vida, el rol de liderazgo, porque no olvidemos que los videos que han sido mostrados por los medios de comunicación, donde se le prefieren amenazas de forma indirecta, inverosímiles y reales a la mamá de Ámbar, donde las propias reclusas dicen, nosotros sufriendo por no estar por nuestro hijo y tú estás acá porque mataste la tuya. Claramente el tener este tipo de vínculos, lo que uno puede presumir, lo que uno puede dar un análisis un poco más de fondo, que Joana Hernández, que fuera vinculada con esta persona, claramente viene a desprestigiarla o viene a establecer una piedra en el zapato o un árbol que le pueda dar una sombra bastante helada dentro del recinto penitenciario. Esa puede ser la lectura que uno le puede dar a este tipo de comportamiento, más allá de la personalidad que tiene Joana Hernández, que todos conocemos, que una persona, primero que todo, una psicópata, que fue comprobada en juicio, que su vida se solventa en base a relaciones gananciales, la falta de empatía por el otro, la falta de capacidad de sentir dolor por el sufrimiento ajeno. Por lo tanto, claramente este tipo de motivaciones obedecen a este perfil psicópata que ella tiene y obviamente de querer llamar la atención también después de estar tanto tiempo privada en una condena de carácter perpetua. Mira, lo que consiguió ella que habláramos y que se vaya a hablar en las redes sociales o en los matinales mañana quizás de ella. Exacto. Pero quizás no tuvo ninguna otra intención, porque la verdad que no tiene ni pie ni cabeza lo que ella escribe. Pero bueno, Patricio, hay información que se ha ventilado por los medios de prensa, por las redes sociales, y obviamente que lo que hemos visto de las mismas declaraciones de la fiscal que está llevando este caso, donde habla de unas pruebas y que fueron, ¿no es cierto?, enunciadas en la formalización. A tu juicio, y sigo haciendo la extensiva de la pregunta a Aldo también, ¿son tan contundentes? Realmente, porque este fue el mismo miedo que presenté yo en algún momento con el caso del profesor Nivaldo, yo incluso te lo comenté en pantalla, tenía miedo de la formalización, porque de repente nos falta un peritaje que queda mal, o que se desacredita y se desarma todo esto, pero hasta el momento, ¿qué piensas tú con tu experiencia? Porque la experiencia que tú señalas es la experiencia que gana uno por hacer las cosas en la calle, ¿ya? Trabajando en terreno.
es importante leer y instruirse, pero la gente que tiene la experiencia, como Aldo, que está todos los días en los tribunales, como Margarita, que está todos los días entrevistando gente, es de ahí donde viene tu experiencia, porque hay mucha gente teórica, pero con experiencia cero. Entonces, en base a tu experiencia, ¿qué opinas tú respecto a este tipo de evidencia que tú estás encontrando hoy día? ¿Son tan importantes? Mira, es que aquí hay que reconocer y obviamente ensalzar el trabajo que realizó la Brigada de Homicidios de Valparaíso. Eso hay que dejarlo súper claro. En esta ocasión el equipo fue dirigido por el subcomisario Mauricio Martínez, ya puesto que con quien hayamos tenido relación en el caso Nivaldo, el subcomisario Alarcón, se encuentra actualmente en la Academia de Estudios Superiores de la Policía de Investigaciones, ¿ya? Por eso él no se encuentra en la brigada. Pero básicamente fue el mismo equipo de trabajo que trabajó en el homicidio, en el parricidio del profesor Nivaldo. O sea, es gente que ya, a lo mejor va a sonar súper raro que uno lo pueda decir, pero para investigar este tipo de delitos tienes que tener calle, como tú decías, Carlos. No hay otra forma de investigarlos porque ante los ojos de un inexperto, ya, sin sonar soberbio, este tipo de delitos se produce un efecto de bola de nieve, ¿ya? Porque te encuentras con un sitio de suceso que obviamente te va a hablar respecto de los hechos que ocurrieron ahí, y un sitio de suceso cerrado es súper fácil de trabajar, pero después se te presenta la bola de nieve cuando tienes que empezar a reconstituir los hechos anteriores, coetáneos y posteriores al homicidio, que fue lo que realizó la BH. Y obviamente las pruebas, y obviamente desde que se dictó sentencia del profesor Nivaldo, mucho se ha aprendido en nuestro sistema judicial chileno y a nivel de las policías también, porque las presuntas desgracias que pueden tener ya más un ribete de homicidios o de participación de terceras personas en un secuestro o básicamente en matar a otro, ya son analizadas como investigaciones de homicidio ya en un plazo mucho más breve. Ya, obviamente las policías, ya sea Carabineros de Investigaciones, cuentan con la asesoría del LAOCAR o de la Brigada de Homicidio en aquellos casos que no se puede dar con las últimas noticias de las personas de forma fidedigna o no se puede dar con el paradero de forma fehaciente. ¿Ya? Y a ese respecto también en el caso de ambas, la Policía de Investigación echó a andar este tipo de trabajo, donde obviamente vino un grupo especialista recolector de evidencias desde la región metropolitana para realizar el trabajo científico-técnico a fin de no tener errores o no poder colegir toda la prueba en el tenor de que nosotros la vamos a utilizar en juicio. Esto sumado al profesionalismo y también sumado a la experiencia por parte del equipo BH, que básicamente se dedicó a realizar todas las diligencias que habíamos aprendido que había que realizar en este tipo de sucesos, o sea, desde el vaciado de teléfono, vaciado de antenas celulares, empezar a hacer un trabajo básicamente con mucho esfuerzo y mucho tiempo que demora, que incluso establecer la georreferencia de los teléfonos de los imputados en base a los datos que te entrega una antena, el tráfico. Y créeme que por una antena creo que trafican, la cifra creo que son de 2.000 a 5.000 números de teléfono, pueden llegar a traficar en una antena en un momento determinado. O sea, el trabajo que se realizó fue bastante arduo y claramente estamos ya en vísperas de poder estar en condiciones de poder cerrar una investigación, puesto que el trabajo que se realizó fue eficiente, eficaz, de un alto nivel profesional y científico-técnico, que ya nos tendría a puerta con medios de prueba contundentes para poder llegar muy tranquilos a rendirlo ante un tribunal para que obviamente dicte la condena que todos esperamos. Claro, Patricio, o sea, yo creo que es muy importante lo que tú estás explicando, porque en algunos matinales hay algunas periodistas que tienen una opinión muy liviana. Una de ellas decía que era tan fácil haber entrado a la casa de Hugo Bustamante y haberse dado cuenta de que en realidad estaba ahí lamentablemente sepultada la joven, ¿no? Pero no era tan fácil, no es llegar y entrar a un lugar si no hay una orden emitida por un magistrado. Exacto. Y que además también tiene que estar bien sustentada, y además todo lo que ocurrió que no son efectos de prueba, o sea, acá no son presunciones, acá no es que me tinca. Entonces muchas veces una liviandad. Disculpa que te interrumpa, en esta causa inclusive llegamos incluso a poder imaginar o tener ideas de poder trabajar con pericias que obviamente no son del punto de vista pericias forenses, que eran tendientes obviamente a establecer patrones de coagulación para poder determinar una data exacta del momento de la muerte de la víctima, puesto que no teníamos rigidez cadavérica, producto de las condiciones que quedó el cuerpo de la víctima, lo cual fue consultado a tecnólogos médicos, si existía algún elemento que ellos podían entregarnos o otorgarnos para poder trabajar eso. O sea, en esta causa, obviamente, y lo conversado en otros medios, se trabajó de una forma muy ardua e inclusive
tuvimos que realizar, y lo digo, la policía de investigaciones tuvo que realizar diligencias mucho más allá de las que se realizaron en el caso Nivaldo, tendientes a poder establecer y poder generar la convicción y el convencimiento en la persona de la fiscal para que pudiera formalizar a esta persona en calidad de autor. Uh-huh. Sí, antes de que vamos con Aldo, porque en realidad Aldo tiene que hacer un aporte muy importante, yo quería redondear un poco, Carlito y las personas que están en las casas, para que me permitan un poco este tema de que a lo mejor podríamos pensar que la mamá de Ámbar, ¿no? había cometido un crimen muy parecido al tema del profesor Nivaldo, ¿no? Entonces acá esto es un fenómeno que en criminología se llama copycat killer, así como copia al gato asesinado, ¿no? Y de hecho, fíjate que hay un montón hay una película que está de protagonista Sigourney Weaver, creo que es del año 95, donde ella aparece como una psiquiatra que es perseguida por un imitador de crímenes. Entonces, si nosotros analizamos acá, hay un elemento muy interesante. Se imita crímenes, algunos criminales, porque el crimen es muy mediático y justamente lo que ocurrió con el profesor Nivaldo fue muy mediático. Casi todos los medios de prensa siguieron ese crimen por lo impactante de la situación. Y fíjate que además hay otro elemento, de alguna forma pueden percibir como ocurrió también cuando imitaron a Ted Bundy, porque Ted Bundy tenía características de ser para los criminales, ¿no? No es que sea así. Para los criminales representaba a alguien atractivo, alguien inteligente, alguien seductor, alguien elegante. Entonces, habría que saber, ¿no es cierto?, cuál era la percepción que tenía Denise de Joana, porque resulta que ellas compartieron colegios porque tenían hijos que asistían al mismo curso. Entonces, hay un elemento vinculante, no deja de interesar en términos criminológicos, ¿cierto?, este tipo de perfiles, porque justamente haber cometido un tipo de acto parecido, porque ya lo sabemos, hubo un descuartizamiento. Entonces acá hay algo, y obviamente que tiene que ver con esto, y que se imita acerca de una imagen que se creó Denise acerca de Joana, y por algo Joana lo desmiente, no dice que no tiene nada que ver, pero es para que a lo mejor no la pongan en ese mismo saco de bolsa de gato, ¿no? Exacto. Yo quería muy brevemente aprovechar el tiempo que tenemos que es escaso y estamos llegando a las postrimerías de nuestro programa, aprovechar al colega, primero reivindicar el rol del querellante en esta reforma procesal penal. El querellante es el pariente pobre de la investigación. Cuando se diseñó el Código Procesal Penal, esta nueva reforma, el querellante casi quedó afuera. Si estuvieron a punto de ponerle una PLR, porque se supone que iba a ser tan efectiva la persecución penal de que prácticamente el querellante iba a tener un rol anecdótico. El fiscal representaba los intereses de la víctima y el interés del Estado por la persecución, y punto. Y el querellante pasó a última hora y se le dieron facultades muy mínimas. Pero yo quiero decir que a mi juicio, si hubiese sido por este querellante que han dado las figuras de Patricio Olivares, no sé si esta señora estaría presa. Y en segundo lugar, no lo sé, porque soy interviniente, pero no, tengo mis severas dudas si estaría o no estaría presa. Y segundo, aprovechando eso, quiero preguntarle al colega si yo quiero entender qué pasó en la investigación. ¿Le creyeron en su primera declaración a doña Denise? Por eso fue tratada en los términos benevolentes desde el punto de vista procesal que fue tratada, teniéndola solamente como testigo muy calificado, pudiéndose mandado a cambiar cuando se hubiese ocurrido. No se mandó a cambiar, afortunadamente, para la investigación y para la verdad y para la administración de justicia. Yo nunca digo para la justicia, porque la justicia es un valor. Lo que uno hace es la administración de la administración de justicia. Cuando alguien de carga, otros periodistas dicen, y la justicia hizo su parte. Si la justicia no puede hacer nada, si la justicia es un valor, ¿ya? Lo que hace es la administración de justicia, que es otra cosa. Bueno, pero más allá de la parte semántica, lo puntual que le quería preguntar al colega es, ¿qué pasó con esa declaración? ¿Fue tan potente, tan contundente la convención fiscal y por eso, colega, esta señora quedó en libertad en primer momento? Mira, los hechos hablan más que las palabras. Imaginemos las circunstancias como se dieron. Brigada de Investigación Criminal de Limache va hacia el sector de Yiu, allá a Hugo con Denise y los invita a la unidad para tomarle alguna declaración respecto a los últimos hechos de la investigación en el contexto de presunta desgracia. O sea, los invita en calidad de testigos a ambos, ya sin perjuicio de que ya se estaban estableciendo líneas de interés criminalístico en relación a 3 personas.
García Queirolo, actualmente en prisión preventiva por el almacenamiento y producción de material pornográfico, donde aparecen imágenes de la menor fallecida, Denis Llanos y Hugo Bustamante. Ante eso, llegan al cuartel y en ese instante se apersona personal de la Brigada de Homicidios, quienes conversan con Denis y en un lapsus de no más de 5 minutos logran obtener la declaración de ella. Lapsus en el cual llega la fiscal Bower a participar de la diligencia, puesto que consta en los antecedentes que ella participó, y obviamente el colega podrá ratificar eso. Quien le otorga las calidades procesales y quien tiene la exclusividad de la persecución penal en Chile, ¿quién es? El Ministerio Público. Nadie más. Por lo tanto, la declaración de doña Denise, que fue íntegramente transmitida en la transmisión de la audiencia de formalización de Hugo Bustamante, donde dice: Hugo el día 30 me comentó que hizo A, B, C, D. El cuerpo de la niña se encuentra en tal lugar, que posteriormente a esto hizo A, B, C, D, pero yo no quise declarar porque tenía miedo. Eso es lo que nos dice. ¿Miedo a qué? Si el día 30 ella fue a consultar al cuartel de la Policía de Investigaciones si efectivamente hay alguna denuncia presunta de gracia, donde la policía estuviera buscando a Ámbar. Denuncia que ella no realizó, que sí la hizo Maritza García, la pseudatía que todos conocían por los medios de comunicación. El día 1 se apersona con Hugo Bustamante al cuartel de Villa Alemana en el contexto de esta investigación por presunta desgracia, donde Hugo, de forma muy desfachatada, por darle un nombre, se acoge a su derecho a guardar silencio, siendo que era testigo. Ya, o sea, ya habían indicios de que el hombre algo podía tener algún tipo de participación en la desaparición de Ámbar. Y por último, la mamá de Ámbar nos dice en esa declaración que Ámbar era chúcara, que se mandaba a cambiar cuando quería y que ya no tenía control respecto de su hija y que hace un año no vivían juntas. Por lo tanto, la declaración que nos otorga después el día 6, que dice que está amenazada por Hugo, resulta totalmente falsa. Estuvo en un cuartel policial a resguardo, estuvo separada de los lugares de las personas que estaban generándole esta amenaza, que básicamente era Hugo Bustamante. Estuvo con múltiples personajes y funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes estaban en condiciones de prestarle socorro y auxilio en la medida que ella lo requiriera. En base a esos hechos, la pregunta, creo que la respuesta queda bastante clara. Obviamente uno no es quien para criticar la labor de otro colega, pero sin perjuicio de eso, estuvimos en presencia de una testigo que no debió tener la calidad de tal, que obviamente podían haber ocurrido cualquiera de los escenarios que planteó el señor Duque. No olvidemos que Denise fue encontrada en un hospital psiquiátrico en la comuna de Valparaíso, puesto que el Ministerio Público le había puesto término al asilo que le estaba otorgando en hoteles y residenciales de Valparaíso, que estaba siendo financiada con recursos públicos. Por lo tanto, queda bastante clara la respuesta, más allá de un sí o un no, sino que son hechos objetivos, hechos que constan, hechos que son de conocimiento público, pero afortunadamente tenemos resultados bastante favorables. Hoy por hoy tenemos a los autores en prisión preventiva y esperemos que obviamente podamos en un juicio oral condenarnos a ambos a presidio perpetuo calificado, y obviamente todo está puesto en eso. Y hay un equipo que está trabajando y afortunadamente hoy por hoy este querellante ya está en consonancia con el Ministerio Público y esperemos que con el devenir de los tiempos también podamos formar un equipo como se formó con la BH fiscal suya en el caso del profesor Nivaldo. Esa es como la idea. Ahora cuéntame, Patricio, ya tenemos que ir cerrando el programa por el tiempo, pero solamente quiero preguntarte y de ahí hacerte extensivo para que tú puedas dar tus palabras al final de este programa y manifestar qué es lo que necesitas, que quizás dejar en toda nuestra gente que nos está siguiendo hoy día. ¿Tú piensas que con la reformalización de Denise ya no tenemos más personas involucradas en este hecho? Mira, respecto del homicidio, obviamente en el sitio de suceso tenemos posicionado ya a Hugo, puesto que nos dejó su sello personal, como lo decía el señor detective en retiro. Hay una personalidad de Hugo que obviamente le gusta jactarse. ¿Cuál es el sello personal? ¿Disculpa? ¿Cuál es el sello personal de Hugo? Una polera con su nombre. Una polera ¿Cómo? con su nombre que estaba enterrada en una polera con su nombre. Una polera que tenía su nombre bordado del lugar donde trabajaba Hugo Bustamante, que se encontraba enterrado en las inmediaciones en conjunto con estos contenedores tipo Coleman. ¿Y en el caso del mismo? Exacto, y obviamente también este mismo operandi, o sea, el envolver la zona de la cabeza de la víctima en bolsas, en este caso fue con papel film, el conocido papel alusa. O sea, desde el punto de vista de la lista de quién es Hugo Bustamante, claramente está claro que no es Hugo Bustamante, lo conocemos, tenemos una sentencia
que nos describe quién es Hugo Bustamante, ¿ya? Por otro lado, la pregunta que a nosotros nos caía de cajón era ¿quién era Denis Llanos? ¿De qué era capaz Denis Llanos? Incluso se empezó a trabajar en base, y obviamente las diligencias que le solicitó el Ministerio Público, o por la celeridad se tuvo que recurrir al correo electrónico, porque el don Ronaldo me podrá indicar también que el sistema SIAU que posee la Fiscalía es bastante deficiente en cuanto a la celeridad de poder solicitar diligencias, y obviamente eso es una crítica que muchos colegas realizamos, y en este tipo de casos no podemos estar sujetos a la burocracia, porque en esta cuestión es súper fácil. 2 cabezas piensan más que una, 3 más que 2 y así sucesivamente. Y aquí la experiencia sea de alguien que tenga 20 años, que tenga 31, que tenga 50, toda experiencia suma, ¿ya? Y por lo tanto se convenció al Ministerio Público que era la forma más adecuada y más rápida de poder trabajar, y ya nos van apareciendo antecedentes, y la pregunta fue, ¿quién es Denis Llanos? ¿Quién utilizó a quién? Porque no olvidemos que el problema, que entre comillas indica la imputada y el imputado, era que Denis lo estaba funando, hoy por hoy, porque él era un asesino, era un homicida, pegó papeles, generó esta nota en el condominio en enero de este año en Limache. Por lo tanto, ¿a quién utilizó a quién? Pues, ¿quién planificó todo? Y obviamente en base a lo que hemos podido acreditar, podemos dar fe de que Denis planifica todo, de que Denis otorga los mecanismos para el delito, y quien obviamente ejecuta el trabajo sucio porque ya lo sabe hacer es Hugo Bustamante. O sea, aquí el títere de quién es el títere de quién, claramente estamos en una posición de dominio de parte de la madre, más que de Hugo Bustamante. Wow. Margarita, ¿qué hace? La verdad que tenemos que ir cerrando, pero se pone como más interesante la conversación. ¿Qué hace que Hugo Bustamante deje su polera con su nombre en un sitio de suceso? Su tarjeta. Claro, es justamente, tú lo has dicho, su tarjeta, su marca de que él lo cometió, ¿no? Fíjate que acá hay un elemento que no muchas veces lo hablamos, pero fíjate que este tipo de criminales con mentes maquiavélicas son también muy exhibicionistas. Les gusta ser reconocidos por los otros, y por lo tanto, entre más pantalla tengan ellos, entre más las personas los reconozcan, para ellos aumenta esta omnipotencia que hablamos al inicio. Ellos tienen una omnipotencia. Claramente, muchas personas, y justamente nosotros también podemos tener rasgos exhibicionistas, ¿no? Pero hay que sublimarlo y llevarlo de forma sana, en términos de que no daña a los otros, en la menor medida posible, ¿no? Pero estamos hablando acá de que las mentes criminales no tienen solamente esto del exhibicionismo o del narcisismo, sino que estamos hablando de una omnipotencia. O sea, ellos están por sobre Dios, por así decirlo. Entonces ellos, obviamente que les gusta que los reconozcan, que los conozcan por lo que hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Crímenes. Y esos crímenes atemorizan a las demás personas, entonces dejan su sello. Y fíjate que aquí, pensando un poco en por qué Joana tuvo la necesidad de volver a poner una carta para que todos supiéramos de ella, ¿no? De alguna forma también nos va a volver a la idea de ponerla mediáticamente, de hablar de ella, de que todos sepan que ella todavía está ahí, y también el efecto de la imitación, que yo digo que es el efecto de la imitación que se llama copycat killer, también hace efecto en Denis. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea el abogado querellante Patricio Olivares. Está hablando, ¿no es cierto?, de quién utilizó a quién, porque resulta que lamentablemente para Denis su piedra de tope era justamente su hija, quien funaba al sujeto y quien de alguna forma se oponía a los planes que ella tenía. Entonces ahí yo creo que cobra harto peso lo que está diciendo Patricio Olivares. No sé qué le parece a Aldo, qué te parece a ti, Carlito. Querido amigo Aldo, te noté como estupefacto, quedaste ahí como... No, estaba meditando sobre los misterios de la mente criminal, ¿no? Uno pasa ya tantos años en esto y siempre, nunca deja de sorprenderse. Es fascinante y a la vez terrorífico. Y saber, bueno, estar contento que uno después ya casi de 30 años en esto, y pensando colgar la toga, contento porque el relevo queda en abogados de la capacidad y la sapiencia de colegas como Patricio, que está haciendo un trabajo extraordinario. Así que eso da la tranquilidad, la seguridad de que los abogados de la vieja guardia, ¿no es cierto?, vamos saliendo y va llegando gente, una jornada brillante como la de Patricio. Así que contento por eso, y creo que ha sido un programa redondo, y así lo reconocen nuestros televidentes, que hoy día nos han
privilegiado con su audiencia. Harta comentario entre ellos, fíjate que me gusta mucho. Yo cada vez que miro para el lado, discúlpenme que no piensen que no estoy poniendo atención. Estoy con el director aquí en la oreja, estoy poniendo atención, pero al lado tengo, como les dije, el monitor de YouTube y ahí estoy viendo todos los comentarios, y quiero agradecer a muchos de los que están escribiendo y que interactúan entre ustedes, y eso es muy bueno. Incluso hay unas definiciones muy interesantes que fue lo que explicó Margarita del copycat, que Ariel Muñoz también lo explicó muy bien ahí para que la gente que no sabía... Una cosa, muy breve, Calito. Solamente decirle que la gracia que uno tiene cuando está en YouTube, si bien es cierto, no estás en una pantalla gigante ni te están viendo a lo mejor 140.000 o 160.000 personas, es que aquí tú puedes conversar tranquilamente, no pensando en si lo que vas a decir le gusta o no le gusta al avisador, sino que conversando tranquilamente con un colega, nutriéndonos de su información, de la verdad, y no pensando, te reitero, si lo que vas a decir suena muy fuerte o no suena muy fuerte para que el banco que auspicia no se enoje, o para que las galletas que vienen en el comercial siguiente sean mejor deglutidas por la dueña de casa. Entonces, en ese o que le caigamos bien al director, o que le caigamos bien al director, que pero por eso, esa es la libertad de YouTube, porque tú puedes decir lo que piensas tranquilamente, y que no, por ejemplo, no puedas ocupar la palabra homicidio 30 segundos antes de que vayas a un comercial, por ejemplo, de donde están en oferta de determinado producto. Entonces, eso pasa en televisión abierta. Aquí no pasa. Por eso es que el público está mutando a esta plataforma. Eso era todo, y agradecido una vez más de Patricio y felicitarlo por su labor. Muchas gracias. Una última pregunta, ojalá si me puedes contestar lo más corto posible, porque me quedó una pura duda respecto a la polera. ¿Él le escribió con un lápiz? No, la polera era una polera que él usaba en su desempeño como guardia de seguridad. Pero él le escribió. Que era una polera que si tú me preguntáis desde el punto de vista investigativo, y usted como policía muy bien nos podrá decir, el delincuente tiende obviamente a esconder la evidencia del delito. Pero si encontramos una polera blanca, limpia, enterrada en un lugar donde hay un cuerpo de una persona, claramente no es para ocultar evidencia del delito. Es para dejar su huella, su marca. Por lo tanto, lo que decía Donaldo es verdad que uno puede hablar un poco más relajado, y de hecho, con la información, obviamente, teniendo el criterio que quienes nos pueden estar viendo, pero créanme que desde el punto de vista personal, más allá de profesional, los antecedentes que hemos sabido del caso de Arman no son ni siquiera el 10% de la información que efectivamente contra la carpeta investigativa. De hecho, con el crimen del profesor Nivaldo, yo pensé que era lo más fuerte, o era el caso, desde el punto de vista criminal, donde iban a ver los más malos de los malos, por decirlo de una forma bastante sencilla. Pero el nivel de maldad, el daño que se intentó ocasionar y que se ocasionó, todo lo que bordea este tipo de casos, créanme que no tiene una descripción. No, faltan las palabras. De hecho, esto también para uno trabajarlo no resulta fácil, porque, por ejemplo, le explican a Ulises que su hija no había sido entregado los restos mortales por parte del servicio médico legal en un mes. No obedecía que el servicio, entre comillas, como en buen chileno decimos, es charcha o son pencas, sino que era por como su hija había quedado producto de las agresiones que había sido propinadas por parte de Hugo Bustamante y de Nillano. Por eso te digo, son antecedentes que uno no maneja, y obviamente este tipo de casos, como tú bien decías, Carlos, a uno le va poniendo un poco el corazón duro para trabajar. Ya, obviamente existen el rol de abogado y el rol de persona, que uno no se puede desdoblar en cierta medida porque uno trabaja con personas, pero obviamente esto es posible gracias al apoyo del círculo cercano de uno, a las personas que a uno lo acompañan, a los profesionales que están con uno aconsejándolos permanentemente, donde uno, entre comillas, tiene la válvula de escape de poder conversar, y obviamente con los seres más cercanos y queridos de uno, ya sea la familia, la pareja, etcétera, uno también tiene el apoyo necesario para poder sacar este tipo de causa adelante, que en un comienzo fue remar contra la corriente. Así es. Bueno, queridos amigos que están ya listos, ya hemos terminado con nuestro programa. Agradecemos a Patricio su presencia, su tiempo de ilustrarnos cómo vamos con el caso. La verdad que, Margarita, no sé si quieres aportar algo ya para el final del programa. No, solo darle las gracias a las personas que nos siguen, que escucharon hoy día este programa. Un saludo a querido Aldito, que no he podido ni siquiera verlo en persona todavía, solamente a través de esta plataforma, y un saludo a Patricio, que en realidad ha hecho un trabajo muy bueno, que en realidad sin la parte querellante
yo creo que con la ayuda claramente de la Policía de Investigaciones no habríamos arribado a conocer esto, y sí, efectivamente hay cosas que ni siquiera, es la punta del iceberg. Creo que es uno de los crímenes más maquiavélicos que hemos visto en Chile, lamentablemente. Eso, Así que disfrutes mucho lo que queda hasta las 12, ¿no? Así, lo que me queda de día para celebrar mi cumpleaños. Querido Patricio, no sé si tú quieres decir algo al final, por favor, para ya darle paso a mi querido Aldo. Básicamente, primero agradecer la invitación de ustedes. Obviamente es bastante grato poder compartir ciertos aspectos de la vida profesional de uno, escucharlos también y nutrirse de la experiencia de ustedes tres. Ya puesto que ustedes nos hemos visto personalmente en más de alguna ocasión y obviamente uno lo respeta bastante a ustedes. Por lo tanto, poder compartir este espacio con referentes para uno en lo profesional es bastante enriquecedor y obviamente se adquiere mucho conocimiento. Y también agradecer a la gente, porque obviamente muchas de las pruebas que nosotros pudimos obtener con la Policía de Investigaciones fue de gente que nos contactó por las redes sociales, fue de gente que nos enviaba información vía WhatsApp, gente que le envía información a los periodistas y que ellos nos retroalimentaban a nosotros y nos permitieron reconstituir el delito. O sea, eso también agradecerlo y obviamente que tengan paciencia. Como decía Donaldo, la administración de justicia es un sistema que tiene que pasar. No los podemos condenar a las penas de azote hoy por hoy, de aquí a mañana tenemos un debido proceso que respetar. Por lo tanto, paciencia a las personas y que obviamente ya se está haciendo el trabajo que corresponde y obviamente agradecer a las personas que día a día uno lo apoyan, que están con uno y que permiten que la labor de uno se pueda realizar como se está haciendo en el caso de Ámbar. Eso. Amigo Aldo, por favor. No, bueno, una vez más, ya lo hice por interno, pero lo hago públicamente, en relación al cumpleaños de Carlos, mis sentidas condolencias. Y en cuanto a la presencia de nuestro colega y amigo honrado con su comparecencia en este humilde programa, creo que nos ha nutrido de su capacidad profesional y la preponderante que ha sido su rol y que va a seguir siéndolo en el crecimiento de este luctuoso suceso. Decir que el crimen siempre nos sorprende y nos va a seguir sorprendiendo como una conducta abyecta de la condición humana, pero inherente a esa misma condición. El ser humano es el único animal de toda la creación que no mata por alimento o por defender su territorio o su prole, como mata el resto de las especies. El ser humano, el ser racional, el ser que se impone sobre las demás bestias, es el único que mata por un motivo distinto a la defensa o la alimentación. Es increíble, pero así es. Los reyes de la creación, los más brutales de todos. Buenas noches. Sí, exactamente, querido amigo Aldo. Patricio, quiero expresarte también de parte de nuestro director, don Chris Deco, que la verdad que admiramos mucho tu trabajo. Te venimos siguiendo básicamente desde el trabajo que hiciste con Nivaldo, que siempre muy seguro, siempre muy capaz y trabajando codo a codo con la policía, que eso es tremendamente importante. Somos un equipo. Y ahí digo, somos, interpretando un poco el sentido de lo que es la Policía de Investigaciones y lo que es incluso Carabineros, obviamente, y la Fiscalía. Así que un gran trabajo estás haciendo. Yo creo que Dios te premia porque todas estas cosas las haces con un espíritu impresionante. Y bueno, ese espíritu que tienen los bomberos de servicio público, ¿no? Entonces, por lo tanto, no lo puedes evitar. Está en tu ADN. Así que, por lo tanto, vas a seguir siendo así. Y lo único que te puedo aconsejar es que quiérete así, como eres. Te felicito, mi querido Patricio. Muchas gracias por este día. Y a la gente que nos sigue, muchas gracias por estar con nosotros. Esta ha sido una nueva entrega de Top Policial. Ya saben, pueden seguirnos en nuestro canal de Facebook, de YouTube. Si no nos quiere ver y solamente nos quiere escuchar, no lo culpo. Estamos también en Spotify, así que también pueden bajar nuestros programas ahí. Muchas gracias a todos. Recuerden que todo lo que escucharon hoy día lo escucharon aquí, en Top Policial. Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.